Voy a cerrar esto de aquí, así se ve mejor. Donde ella habla del remanente de la iglesia primitiva. Porque como estuvimos viendo ayer, la iglesia primitiva no fue exterminada rápidamente por Roma, sino que, como Dios había anunciado, la sostuvo en el desierto por 1260 años. Y esta cita está en el Conflicto de los Siglos, página 69 al 71, y dice así: la fe que por muchos siglos sostuvieron enseñando y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. Porque ¿qué enseñaba Roma? La mentira, no la verdad. Ahora, pero estos cristianos valdenses conocían algo que Roma quería que se perdiera su conocimiento. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos en sus retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Porque ¿qué pasaba con Roma? Eran apóstatas que, con cosas sacrificadas a los ídolos, habían creado dogmas y herejías que enseñaban como verdad, porque las doctrinas de Roma son falsas. Pero cuyo remanente eran los valdenses, al final de justamente de los 1260 años de persecución, mantenían la fe de la iglesia primitiva, y como dice Elena, su fe no era nueva, su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres, o sea, porque era la iglesia del desierto que mantenía pura la fe de la iglesia primitiva. Luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica, la fe que ha sido una vez dada a los santos, la fe que finalmente Roma logró echar por tierra. Ahora, la iglesia del desierto, dice Elena, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, fíjense que en este periodo había dos iglesias: la iglesia del desierto, la verdadera iglesia de Cristo, y la falsa, la usurpadora, que buscaba asesinar a los miembros de la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Centenares de años antes de la Reforma, tenían la Biblia manuscrita en su propio idioma. ¿Qué tenían? A los dos testigos, porque estaban profetizando con los dos testigos en sus manos. Tenían pues la verdad sin adulteración, porque Roma, ¿qué tenía? La Biblia católica, la Biblia adulterada. ¿Y qué tenían los verdaderos cristianos? La iglesia del desierto. ¿Y quiénes estaban profetizando en sus manos? Los dos testigos, la verdadera Biblia. Tenían pues la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. ¿Hasta cuándo? Hasta que, como Dios dijo, al fin de los 1260 años en el que Él sostendría su iglesia al desierto, el lugar santuario de Dios y la verdad serían echados por tierra, porque Roma lograría asesinar al final del siglo XIII al remanente de la iglesia primitiva. Y como Dios le había anunciado, Él sostuvo su iglesia en el desierto por 1260 años, desde Pentecostés del año 31 hasta finales del siglo XIII, hasta que Roma finalmente logró quebrantar o asesinar a todo el remanente de la iglesia del desierto y dar muerte a los dos testigos, quemando a los últimos ejemplares de la Biblia sin adulteración, y de ese modo echar por tierra la verdad. Y en el Conflicto de los Siglos, en la página 64, Elena cuenta lo que Dios le mostró, lo que ocurrió en el siglo XIII, el modo en que Roma logró terminar de asesinar al remanente de la iglesia primitiva. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos.
mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apuntes sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Y al final del siglo XIII, aunque no está registrado en la historia, porque como Dios le mostró en el Huay, Roma borró esos hechos de la historia. En Roma terminó asesinar al remanente de la iglesia primitiva. Y a partir de ahí, como ya no había herejes, entre comillas, la Inquisición dejó de funcionar hasta que Dios levantó a la iglesia de Reforma y entonces se restableció la Inquisición. ¿Para qué? Para asesinar a los herejes de la iglesia de la Reforma. Entonces, esto es lo que pasó y es parte de lo anunciado, es lo que Dios le mostró en Ahuay y la visión del gran conflicto y le mostró varias cosas interesantes que nos ayudarían a entender y a buscar cuál es la verdad. Pero vamos nosotros justamente a nuestra presentación y vamos a repasar de vuelta, vamos a empezar de vuelta por los que no estuvieron ayer, el estudio de las 8 iglesias y la señal en los tiempos. Entonces lo que empieza justamente el Apocalipsis nos muestra que Satanás haría guerra en contra de la iglesia de Cristo. O sea, cuando fuera Cristo levantara su iglesia, y eso ocurrió el 31 después de Cristo en Pentecostés, cuando empezó el ministerio sacerdotal de Jesús y los discípulos entraron al reino de Dios y recibieron poder, entonces ellos fueron hechos parte del reino de Dios. Y como leemos en Apocalipsis 12, del 10 al 14, en ese momento, a partir de ese momento, Satanás empezó a hacer guerra contra la verdadera iglesia de Cristo. Y esos 1260 años, como vimos que Dios les mostró en Juan, terminaron cuando Roma terminó a asesinar a los últimos cristianos de la iglesia primitiva, que eran los valdenses, los que estaban en las alturas de los valles, justamente del Piamonte, en los Alpes. Entonces leemos en Apocalipsis 12, el 10 al 14. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, y ese ahora es cuando Jesús venció, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Porque Jesús vino a predicar el establecimiento del reino de Dios, porque Dios iba a establecer su reino entre los hombres. Y ese es el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios que tenemos que predicar por testimonio a toda nación, tribu, lengua y pueblo para que llegue el fin. Entonces, y en ese momento vino la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Porque cuando Jesús murió y nos redimió, Dios no le permitió más a Satanás ir al cielo a acusarnos. Y ellos le han vencido. ¿Quiénes? Los cristianos que creyeron el Evangelio por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque empezó a haber mártires, porque Satanás empezó a perseguir a la iglesia y a asesinarla. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué? Porque Satanás no puede ir más a tentarlos a ustedes, pero ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, y que no podía ir más a tentar a los otros seres creados, persiguió a la mujer que había dado a la luz al hijo varón. Ahora, ¿cuál es la mujer que había dado a luz? La mujer, esta mujer vestida de sol, es un símbolo de la iglesia triunfante, que va a tener hijos. Y el primer hijo de la iglesia triunfante es el primer hombre que triunfó. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Porque Jesús es el primogénito entre muchos hermanos que como él triunfarían. Y ese es el evangelio. Entonces, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y a la mujer que después empezó a dar a luz a sus hermanos. Porque todos los miembros de la iglesia primitiva eran hijos de Dios que nacían de Dios. Y eran la simiente de la mujer, como Dios prometió en Génesis 3:15. Era la simiente de la mujer que iba a vencer al dragón y a su simiente. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Por eso, como dice la Juay, esta es la iglesia del desierto, la verdadera iglesia de Cristo, a su lugar,
donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, ¿cuándo empezó este periodo? Que no es el periodo del cuerno pequeño, es otro. Pero nuestros primeros hermanos no se dieron cuenta y los mezclaron. Estos 1260 años, hay 3 periodos de 1260 años que no tienen nada que ver con los 1260 años del cuerno pequeño. Estos empezaron en Pentecostés y terminarían en el siglo XIII, como Dios le mostró a Aranjuez, cuando Roma levantó la Inquisición y logró asesinar al remanente de la iglesia primitiva. ¿Cómo lo asesinó? Ofreciendo recompensas al que asesinara a un hereje, porque le permitía quedarse con sus tierras y le daba indulgencias y perdones eternos. Entonces la iglesia primitiva fue sustentada por Dios por 1260 años, como anunciaba la profecía. Y en este periodo pasó algo más. Como la iglesia primitiva era el reino de Dios y era el templo de Dios, porque Dios moraba en ellos, era el templo del Espíritu Santo de la promesa, ese templo fue perseguido por los gentiles por 1260 días o 42 meses, hasta que la ciudad de Dios, el santuario de Dios, fue echado por tierra. Y en Apocalipsis 11, 1 y 2 leemos lo siguiente: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, justamente esto está hablando del juicio, de la medición del pueblo de Dios, levántate y mide el templo de Dios. El templo de Dios es un símbolo del santuario de Dios. ¿Y qué pasa en ese templo? Ahí Dios perdona nuestros pecados y nuestros pecados son trasladados al templo. Y ese templo tiene que ser purificado. Entonces todas las deudas que Dios perdonó que están en ese templo tienen que ser pagadas. Entonces hay que medir la deuda de Dios, porque Dios cuando nos perdona carga nuestros pecados y Él tiene que pagarlos en el día de la expiación. Por eso necesitaba manifestar su justicia, como dice Pablo en Romanos 3, ¿cómo Dios iba a pagar después de habernos perdonado los pecados? Porque el perdonar no es un atributo divino como se dice. El que perdona tiene que pagar. Ahora, cualquiera puede perdonar, pero solo puede perdonar si puede pagar. Entonces, si uno le dice a otro, viene un sacerdote católico, te dice, yo te perdono, ¿y cómo vas a pagar? ¿Por qué? Porque significa yo tomo tu deuda. Perdonar significa eso. Ahora, Dios perdonó nuestros pecados, pero el perdonar no es porque fuera un atributo divino, sino que Él se comprometió a pagar. Y si Jesús no vencía, ¿con qué pagaba Dios? No tenía con qué. No es una cuestión como un déspota que puede decir yo te perdono. No. Como dice el verdadero evangelio y lo muestra la Biblia, Dios, al perdonar nuestros pecados, los carga y se hace responsable de pagarlos. Por eso necesitaba manifestar su justicia, que Jesús triunfara, porque si Jesús no vencía, todos los pecados que había perdonado los seguía cargando Él. Y no podría ser declarado justo en su juicio. Entonces el juicio, fíjense, ¿a quién se mide? Al templo, símbolo de Dios, porque Él carga nuestros pecados hasta el día de la expiación, cuando va a tener que pagar por los pecados perdonados, porque el que nos perdona es Él. Y la ruta, digamos, del pecado es la siguiente, o sea, el pecador que va a Dios arrepentido y le pide a Dios que lo perdone, y Dios lo perdona, ¿qué hace? Toma ese pecado, lo quita de él, y lo carga al santuario, y ahí se acumulan los pecados, pero el santuario tiene que ser purificado. ¿Y el altar cuál es? Esa es la justicia de Dios, y nuestra justicia es justamente la moneda, o sea, el modo en que Dios va a pagar. ¿Con qué va a pagar? Con su justicia manifestada en el altar, que es un símbolo de la sangre de Cristo. Ahora, ¿y a quién se juzga? No solamente se juzga al templo de Dios, se juzga a Dios, se juzga a su justicia, se juzga a los que adoran dentro del templo. Fíjense, porque esto es muy importante, porque Jesús dice, al que venciere, yo lo haré parte del templo de mi Dios, lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. O sea, ¿dónde va a estar en el tiempo del juicio? En el templo de Dios. Ahora, ¿qué pasa si está afuera, si no entró? ¿No? Si es una virgen insensata que se quedó afuera, no va a ser juzgada. ¿Por qué? Porque no va a ser perdonada. Ahora, eso dice, pero el patio que está fuera del templo, a los que están fuera del templo, en el atrio, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles.
porque los gentiles se disfrazarían de cristianos y estarían haciendo sacrificios en el atrio. Y ellos, los gentiles, hollarán la ciudad santa 42 meses, porque la ciudad santa es un símbolo de la ciudad de Dios, de la iglesia cristiana. Y esa iglesia, la iglesia del desierto, la ciudad santa, fue perseguida y hollada 42 meses hasta que el hombre pecado logró echar por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad. Ahora, y hay otra cosa importante que Dios nos dice, como lo dice en Apocalipsis 11, el 3 al 8. ¿Qué pasó? La iglesia del desierto profetizaba, como Dios le mostró a Nahuay, porque tenía en sus manos la Biblia sin adulteración, tenía a los 2 testigos. Y la profecía dice que, en Apocalipsis 11, el 3 al 8, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Los 1260 años de los que la iglesia del desierto profetizaría, justamente con los 2 testigos en sus manos, vestidos de silicio. Estos testigos, hay un micrófono abierto, fíjese que se abrió un micrófono ahí. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Yo tenía una pregunta. Sí. Sí, escucho. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, parece que no. Se abrió el micrófono. Bueno, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, porque los 2 testigos son los que tienen la profecía, es la palabra de Dios. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Y qué dice la profecía? Y esto es importante, porque tenemos que entenderlo. Esta es la razón por la que tenemos que arreglar nuestras lámparas. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando pasen los 1260 días, que finalmente los valdenses tenían a la Biblia sin adulteración y la copiaban y la preservaban, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, ¿qué pasaría con los 2 testigos? ¿Qué pasaría con la Biblia? Estarían muertos. Eso es lo que Dios nos dice. Ahora, ¿y qué quedarían de los 2 testigos? Quedarían sus cadáveres. No tendrían vida, estarían muertos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, ¿dónde estarían los cadáveres? En medio de la gran Babilonia. La gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma de Egipto. Y ahí los encontró Lutero. Entonces, fíjense, cuando Lutero encontró la Biblia, la encontró encadenada en un sótano, porque ni siquiera Roma le permitía leer la Biblia católica a los católicos. Y Lutero tuvo que leerla escondida y después salió con esa Biblia y la empezó a imprimir. Y esa es la Biblia que tenemos nosotros, la Biblia católica, los cadáveres de los 2 testigos. Entonces, por eso Dios nos dice que tenemos que arreglar nuestras lámparas. ¿Y se puede arreglar las lámparas? Sí que se puede. No es muy complicado. Ahora, pero uno tiene que saber lo que pasó con las Biblias, con nuestras Biblias, y cómo arreglarlas. Y una vez que uno empieza a arreglarlas, esa lámpara empieza a brillar y con una luz muy potente. Entonces, sigamos adelante, porque esto, fíjense, esto fue dicho en Apocalipsis 10 y 11, donde está el mensaje para el proselitista, este mensaje para nosotros, para los que tienen que arreglar sus lámparas. Perdón, sí. Es Virginia la que está preguntando. Y tiene que preguntar. No sé qué pregunta. Entonces, o si no, cuando terminemos la pregunta. Bueno, que la escriben. Bueno, entonces, fíjense que eso es lo que Dios anunció que pasaría en este periodo de 1260 años y al final. Y ahora vamos a la iglesia. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso, que como vimos es la iglesia apostólica, cuyo periodo fue desde Pentecostés hasta que murió Juan. Pero en el año 93, cuando Jesús le manda su mensaje a la iglesia de Éfeso, este pueblo, que había trabajado arduamente y había justamente tenido el amor de Dios en el corazón, se estaba durmiendo.
No es que su fe se hubiera corrompido. ¿Por qué? Porque era pura, como Jesús le dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, porque esta iglesia es la que predicó el Evangelio en una generación en todo el mundo conocido, y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, nadie podía engañarlos, porque conocían la palabra de Dios y probaban a todo el que se decía apóstol. Y si no lo era, como los bereanos, lo hallaban mentiroso y no podían engañarlos. Satanás no pudo engañarlos a pesar de que les mandó muchos falsos profetas. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, dice, tu primer amor. ¿Qué pasó? Se estaban enfriando. ¿Por qué? Porque ellos habían llegado a creer que Jesús iba a venir antes que muriera Juan. Y cuando se enteraron que no era así, se estaban enfriando. Ahora, entonces Jesús los amonestó por medio de este mensaje en el año 93 y ellos recuperaron su primer amor. Por eso Jesús le dice, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero se arrepintieron. Porque ¿qué pasó en el año Juan? Y esto es importante porque aunque hay 7 etapas de la iglesia y Jesús ubica esta etapa como estando en 7 lugares geográficos distintos, es la misma iglesia, son las mismas personas, porque cuando en la última generación de Éfeso, el año 100, muere Juan, la composición de la iglesia cristiana es la misma. ¿Por qué eso? Después, cuando empieza el periodo de Esmirna, solo falta Juan, pero están todos los demás. O sea, los mismos que estuvieron en la primera etapa de Esmirna son los que Jesús amonestó antes, y que ahora se habían arrepentido y habían vuelto a hacer las primeras obras, y ahora eran ricos. Y ahora esa iglesia que es perseguida mantiene la pureza de su fe, como la mantuvo durante Éfeso, durante todo el periodo de persecución. Y viene el periodo de Esmirna, donde la iglesia es perseguida. Y el periodo de Esmirna, como Jesús lo anunció, terminaría con 10 años de persecución, porque la iglesia cristiana fue perseguida desde Nerón en adelante con diferente intensidad, pero el circo romano era el lugar donde los llevaban y la peor persecución vino a partir del año 303, cuando Diocleciano decretó el exterminio de los cristianos. Y vamos a ver qué pasó ahí, porque es importante entender qué pasó. ¿Por qué Diocleciano decretó el exterminio de los cristianos? Y esa persecución duró hasta el año 313, cuando Constantino decretó libertad religiosa y sedujo a los apóstatas. ¿Por qué? Porque en este periodo muchos cristianos, especialmente que eran aristócratas, adoraron a los ídolos paganos para salvar la vida, porque el cristianismo había llegado a todas las capas sociales. Pero muchos aristócratas que se habían hecho cristianos, para salvar la vida, adoraron a los ídolos de Roma. Y vamos a ver eso en los testimonios de la misma Roma. Ahora, en este periodo, Satanás y su mujer, Babilonia, la religión pagana del Imperio Romano, persiguieron la iglesia primitiva. Y es importante entender que esta mujer, que es la mujer que se sentaba sobre el monte romano, que es la religión pagana de Roma, es la mujer Jezabel, es la misma que después se disfrazaría de iglesia cristiana. Finalmente, buscaron exterminar a la iglesia cristiana usando la fuerza del Imperio Romano. En los 10 años finales del periodo de Esmirna, la iglesia fue probada, zarandeada, y se manifestó la apostasía en los hombres que adoraron a los dioses de Roma para salvar sus vidas. Entonces, ¿qué le dice Jesús al ángel de Filadelfia? Que va a ser perseguido, pero sea fiel hasta la muerte. Y escribe al ángel de la iglesia, en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo estuve muerto y viví, no te preocupes, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ahora, fíjense, esta iglesia es lo contrario que el ángel de la Odisea, porque esta iglesia es pobre, pero es rica, rica espiritualmente, pero es pobre en todo lo demás. Dice Jesús: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Porque había una sinagoga de Satanás también. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados.
y tendréis tribulación por 10 días. Entonces Jesús les anuncia que esta iglesia va a ser perseguida especialmente y brutalmente por 10 días. Y le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, hubo algunos que no fueron fieles hasta la muerte y salvaron las vidas. Bueno, gracias. Pero perdieron la vida eterna. El que venciere, Jesús le dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, ¿se cumplió esto? Sí, y vamos a verlo en la historia, porque el tema es, bueno, nosotros decimos, el 303 Diocleciano decretó el exterminio cristiano. ¿Fue así? Sí, fue así. Entonces aquí tenemos, hay algunas, acá tenemos 6 páginas abiertas en Wikipedia. En la primera es la historia de Diocleciano. Ahora, ¿qué pasó con Diocleciano? Porque la profecía, no solamente Apocalipsis, sino Daniel 11, habla de lo que pasaría con el rey del norte. Que el rey del norte, ¿quién es? En ese tiempo era Roma. Entonces, si vamos a Daniel, capítulo 11, dice lo siguiente. Vamos al versículo 30. Entonces, ¿qué pasaría con el rey del norte? Porque vendrán contra él naves de Quitim y él se contristará. ¿Qué significa esto? Que a Roma le empezarían a atacar. Quitim es siempre un símbolo de tierras lejanas. Entonces el imperio romano, que era invencible, lo empezaría a atacar y se empezaría a filtrar por sus fronteras. Y él se contristará. Ahora, ¿qué pasó? Se asustaron. ¿Por qué? Porque los dioses del imperio no lo defendían, porque ellos creían que los dioses paganos, y especialmente Apolo, Zeus y todos los dioses paganos, los protegían. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué los dioses no nos protegen? Y Galerio, justamente incitado por su yerno Diocleciano, fue a consultar a Apolo, a ver qué decía Apolo, porque fueron al oráculo de Apolo, en Dídima. ¿Y qué les contestó Apolo? Que él no los iba a poder ayudar mientras permitieran que existieran cristianos que no los adoraran, que no lo adoraran a él. Y entonces Galerio se volvió justamente en contra de quién, de los cristianos, para asesinarlos. ¿Para qué? Pensando que de ese modo los dioses de Roma iban a volver a favorecer a Roma y el imperio se iba a mantener incólume. Entonces, exactamente esto se cumplió, porque vendrán contra él naves de Quitim y él se contristará. Ahora, y se volverá y se enojará contra el pacto santo. ¿Contra quién? Contra los cristianos. Y hará según su voluntad. Y después, ¿qué haría? Volverá, pues, y después de perseguir al pueblo de Dios, se entenderá con los que abandonen el santo pacto, con los apóstatas que hubo en este periodo de 10 años de persecución. Entonces vamos a ver la historia si fue así. Entonces vamos aquí estamos viendo la historia de Diocleciano y nos cuenta lo siguiente. Hacia el año 302, Galerio, pagano devoto, presionó a Diocleciano para empezar una persecución general de los cristianos. Y tras consultar al oráculo de Apolo, porque fuera a consultar a Apolo, al que Jesús llama el ángel del abismo, porque Apolo es la imagen de Satanás, a la que adoraban ellos, su respuesta fue entendida como un apoyo a la posición de Galerio y en 303 se inició la persecución generalizada de los cristianos. Y hubo varios edictos por lo que se mandó asesinar a los cristianos. Ahora, ¿cómo llama Jesús a Apolo? El ángel del abismo. Entonces, en Apocalipsis, capítulo 9, Jesús claramente nos dice que los demonios, los que serían soltados en la quinta trompeta, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. ¿Y quién es el ángel del abismo? Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo, porque Apolión es el griego antiguo. Entonces, ¿quién guía a los demonios? Apolo, que es el ángel del abismo, que es el destructor, que es Satanás. Entonces, cuando ellos adoraban a Apolo, y Apolo es muy interesante porque era como Zeus, su padre, eran dioses que eran homosexuales. Por eso
Dios llamaba a esa gran ciudad Babilonia, Sodoma y Egipto. Entonces, los que tenían a ese tipo de dioses, por ejemplo, vamos a ver lo que dice, vamos a buscar a Apolo y a buscar a Zeus. Apolo, no apologista. Me agregó Apolo solamente, quiero. ¿No? ¿Quién era Apolo? El ángel del abismo. Porque lo adoraban. Y a este Apolo fueron a consultar Galerio. Y Apolo es el hijo de Zeus, el dios hijo engendrado por su padre, su esencia y sustancia, Dios de Dios, luz de luz, como lo llaman ellos. Y es importante esto porque ellos tomaron la imagen de Apolo, después Constantino y los apóstatas tomaron la imagen de Apolo y la llamaron Jesús. Y acá está Don Apolo, acá están los santuarios, acá está la Acrópolis de Delfos, donde fueron a consultar a Apolo, porque acá estaba el oráculo de Delfos que consultaba a Apolo, y ahí fueron a consultarlo Galerio y Diocleciano a Apolo, y ahí Apolo le contestó por medio de su oráculo. Pero lo que les quería mostrar, los atributos, los símbolos, cómo lo adoraban, la influencia de Apolo en el arte, porque era el dios de la música y del arte, toda la mitología de Apolo, a la guerra de Troya, las musas de Apolo. Entonces, amantes, consortes y descendencia. Fíjense esto, según las fuentes clásicas, Pausarias, Apolonio de Rodas, Píndaro y Plinio el Viejo, Apolo, el eterno puro, sin verbe, porque él estaba en la palestra con todos los jóvenes, tuvo al menos un centenar de hijos, producto de sus innumerables amoríos. Se contabilizan al menos 3 dígitos de amantes mujeres, de cuya ascendencia se destacan Orfeo, Eroe, Citaedo y estos otros demás. Entonces acá están las amantes de Apolo, las amantes mujeres. Bueno, vamos a ver un poco más al fondo. Sí, ya voy. Además del amplio lista de mujeres, entre los amantes que se le atribuyen a Apolo se encuentran 2 jóvenes varones. Jacinto, ¿no?, porque era bisexual, y Cipariso. Tenía amantes, o sea, por eso es el dios de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma, Egipto. Y su padre, que era Zeus, también era homosexual. Y por eso todos estos, los seguidores de Apolo y Zeus, la mayoría eran homosexuales. Y los filósofos que crearon esto, los filósofos griegos, eran todos homosexuales. Y por eso los sacerdotes paganos eran todos homosexuales. Y en la gran ciudad hay muchos sacerdotes que son homosexuales. Entonces, fíjense, aquí, este Zeus, porque lo vamos a ver dentro de poco. En la mitología griega, Zeus era una divinidad a la que se denominaba a veces como el título de padre de los dioses y los hombres, que gobierna a los dioses del Olimpo como un padre de familia, de forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigían a él como tal. Es el rey de los dioses y supervisa el universo. Es el dios del cielo y el trueno y por ende de la energía. Entre sus atributos se incluyen el cetro y la corona como símbolo de su poder, el rayo, el águila, el toro y el roble. Además de su herencia indoeuropea, el clásico Zeus, recolector de nubes, también obtuvo ciertos rasgos iconográficos de culturas del Oriente Próximo, como el cetro. Zeus fue comúnmente representado por los artistas griegos en 2 poses, de pie, avanzando con un rayo levantado en su mano derecha y sentado majestuosamente. Entonces, este es Zeus. Ahora, ¿qué pasa con este Zeus? También tuvo amantes masculinos. Vamos a ver dónde está esto.
acá están los templos de Zeus. Bien. Aquí está, fíjense, la emblemática vara arcaica con cabeza de águila sobrevoló sobre el periodo clásico. Zeus, servido por Ganímedes en una crátera ática. Pero fíjense, vamos a ver, voy a buscar directamente a Ganímedes para que vean quién es Ganímedes y qué hizo Zeus. Entonces Ganímedes era un niño que Zeus raptó y lo tuvo como amante. Era un pedófilo, claro, era pedófilo. En la mitología griega, Ganímedes, en griego, de ese modo, era un héroe divino originario de la Tróade. Siendo un hermoso príncipe troyano, fue raptado por el dios Zeus, que lo convirtió en su amante y en el copero de los dioses. Ahora, por eso Dios la llama en Apocalipsis la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que adora a Zeus y las imágenes que tiene en sus iglesias son las imágenes de Zeus. Y las imágenes a las que llama Jesús son las imágenes de Apolo. Entonces, porque ese que nosotros estamos acostumbrados a decir que Jesús, no es Jesús. Esas son las imágenes de Apolo. Entonces, bueno, pero volvamos un poquito a... Vamos a dejar a Apolo y su homosexualidad. Pero vamos aquí, viene la persecución. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese periodo? Está descrito en el Edicto de Tolerancia de Nicomedia. ¿Qué pasó? Empezaron a perseguir a los cristianos y empezaron a asesinar cristianos por todos lados. Y el que había incitado a Diocleciano a asesinarlos, Galerio, al ver el testimonio de los cristianos, de los que eran fieles, estaba arrepentido de lo que estaba haciendo. Y en el año 311, 2 años antes de que finalizara la persecución, quiso parar la persecución. Y por tratar de parar la persecución fue asesinado. ¿Por quiénes? Por los sacerdotes paganos que querían seguir asesinando a los cristianos. Y este es el edicto de tolerancia de Nicomedia, que no llegó a ponerse en práctica. Pero que nos muestra claramente, porque este es un hecho claro, esto nos muestra claramente qué es lo que pasó en este tiempo. Y dice Galerio: entre todo lo otro que por el bien y la prosperidad de la cosa pública expusimos, quisimos en el pasado armonizar todas las cosas con el derecho y el orden público romanos tradicional. También buscamos que incluso los cristianos que habían abandonado la región de sus ancestros, ¿por qué dice habían abandonado la región de sus ancestros? Habían abandonado la región pagana de Roma. Se reintegrasen a la razón y al buen sentido. Ahora, ¿cuál era el objetivo de los edictos de Diocleciano? Que volvieran a la religión de romana o murieran. En efecto, por algún motivo, la voluntad de los cristianos fue por su propia obra plagada de tal manera y fueron presa de tal tamaña estupidez que abandonaron las instituciones ancestrales que quizás sus antepasados habían instituido. ¿Por qué? Porque eran de la nobleza, eran hijos de las familias tradicionales romanas y sus antepasados son los que habían establecido el imperio y en la región pagana. En su lugar, por su propio capricho y como bien les pareció, adoptaron y siguieron leyes propias, congregándose en varios lados como grupos separados. Así, cuando con tal finalidad, o sea, para obligarlos a hacerse de nuevo romanos, parte de la región romana, para adorar a Jezabel, pusimos en vigor nuestras leyes para que se conformasen a las instituciones tradicionales, o sea, que volvieran a la religión pagana y imperio romano, muchos se sometieron por miedo. Ahora, y esto es un testimonio muy claro. ¿Qué pasó? Muchos se sometieron por miedo. Otros fueron incluso abatidos. Entonces los cristianos hubo 2 grupos. A los que Roma logró capturar, muchos se sometieron por miedo y otros fueron fieles y murieron. Fueron fieles hasta la muerte. Ahora, ¿qué pasó con estos muchos? Porque Galerio estaba preocupado por estos muchos. Ahora, y estos muchos, Galerio los conocía, porque eran aristócratas y habían apostatado. Ahora, ¿qué pasaba con esto? Y estos son a los que Constantino seduciría, son los que abandonaron el Santo Pacto, como la profecía indicaba. Entonces vemos el cumplimiento exacto de la profecía. Y como Dios le mostró en el Ajuay,
los rastros de la verdadera iglesia la encontramos en las acusaciones de sus enemigos. ¿Y qué pasó con estos muchos? Aún así, muchos perseveraron en su propósito y constatamos que no observaban la reverencia a los dioses de la religión de vida, ni tampoco aquella del Dios de los cristianos. ¿Por qué? Porque apostataron, adoraron a los dioses de Roma, salvaron la vida, pero después no siguieron adorando a los dioses de Roma, porque no creían, no eran paganos, pero habían apostatado y tampoco adoraban al Dios de los cristianos. Como Dios le mostró a Nehuay, antes se elevaban la bandera un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová, y ahora ni adoraban a los ídolos paganos la bandera negra, ni adoraban a Jehová. O sea, lo único que les había importado era salvar la vida, y Diocleciano lo sabía. Ahora, pero él sabía y veía el testimonio de estos cristianos, y eso le llamaba la atención. Entonces, dice lo siguiente: habida cuenta de nuestra gran clemencia e inveterada costumbre de indulgencia que ejercitamos frente a todos los hombres, creemos que debemos extenderla también a este caso. De tal modo, pueden nuevamente los cristianos reconstituirse. Entonces, ¿qué le dice? Pueden nuevamente los cristianos reconstituirse a los apóstatas, así como sus lugares de culto, siempre que no hagan nada en contra del orden público. Entonces, ¿qué quiere? Que los cristianos apóstatas que él conocía, que no se reunían en ningún lado ni adoraban a ningún dios, vuelvan a ser cristianos. Ahora, ¿por qué? Por el testimonio de los cristianos que murieron. Y fíjense cómo termina la carta. Por medio de otra carta indicaremos a los magistrados cómo deben conducirse. En razón de esta nuestra benevolencia, deberán orar por nuestra salud y la del imperio. ¿Cómo? El emperador pidiendo a los cristianos que vuelvan a adorar a su Dios y que le oren a ese Dios por la salud y la del imperio. ¿Qué quiere decir? ¿Galerio se convirtió? ¿Quiere que oren por él ante el Dios de los cristianos y por el imperio? Cuando él llevó a Diocleciano a visitar a Apolo y Apolo les dijo que los asesinen. Entonces, deberán orar por nuestra salud y la del imperio. ¿A quién? Al Dios de los cristianos, a Jehová, para que el imperio pueda continuar incólume y para que puedan vivir en seguridad en sus hogares. ¿Qué pasó? Al día siguiente lo mataron. ¿Por qué? Como el sumo pontífice romano, porque al ser el emperador romano, el sumo pontífice de la región pagana, iba a pedirle, darle libertad a los cristianos de adorar a su Dios, y además pedirle que oren a su Dios por la salud del imperio. Ahora, fíjense, pero esto es muy importante, es muy interesante, porque es el efecto que se da en las personas que ven el testimonio de los mártires de Jesús. Y este Galerio es el que incitó la persecución. Pero fue muerto y este edicto no se implementó. Pero lo que nos dice claramente es que hubo muchos cristianos que apostataron, y especialmente los aristócratas. Y como vamos a ver, a esos es a lo que Constantino sedujo. Y como Dios lo ha anunciado, la persecución duró 10 años. Hasta que Constantino emitió el edicto de Milán en el año 313, en el año junio del año 313. Y ahí fue para la persecución. Entonces, ¿qué dice el edicto de Milán? Habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión. ¿Cómo? Si por 10 años estuvieron persiguiendo a los cristianos. Bueno, pero él dice, habiendo advertido ya hace mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio y libertad de cada cual se ejercite en las cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que tanto todos los demás, cuanto los cristianos, conserven la fe y observancia de su secta y religión, que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tenga, a fin de quien quiera que fuera el numen divino y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Entonces, ¿qué dice Constantino? Cambia el enfoque. ¿Por qué? Porque Satanás se le apareció. Porque es el sumo pontífice romano. Él se comunicaba con los dioses. ¿Y qué pasó? Satanás se comunicó con él. Por medio de una visión, le mostró el sol con una cruz en el medio, y él se quedó asombrado. Y esa noche, Satanás le dio un sueño en el cual
le explicó que él era Cristo. O sea, que el Dios Sol era Cristo y que ese era su símbolo. Y que con ese símbolo vencería a los cristianos. Y que tenía que introducir ese símbolo en medio de los cristianos, para que los cristianos adoraran ese símbolo, al sol con la cruz, como si fuera Cristo. Y eso es lo que haría Constantino para lograr vencer a los cristianos. Entonces, por eso viene este sentido ecuménico. ¿Qué dice Constantino? Que todos oren a todos los dioses para el bien del Imperio Romano. O sea que todos los dioses juntos tienen que trabajar para Roma. No algunos, dice, todos. Y empieza y establece la libertad religiosa. Entonces, vamos a ver entonces cómo sigue la profecía en el Apocalipsis. Aquí. Entonces, como vemos, Esmirna se cumplió exactamente como Dios dijo, y en el 303 empezó el periodo de persecución, y 10 años después paró la persecución. Y en ese periodo hubo apostasía. Ahora, esa apostasía Jesús la anunció en el mensaje a Pérgamo, porque aquí los apóstatas, como dice Daniel 11, 30 y 31, serían seducidos por ¿quién? Por el rey del norte, porque el rey del norte querría formar fuerzas especiales, con las cuales quedarse con el control de la iglesia cristiana. Entonces viene el periodo de Pérgamo. ¿Y qué pasa ahí? En este periodo Constantino sedujo a los apóstatas con sus regalos y promesas de autoridad y poder, y ellos lo ayudaron a disfrazar al dios de las fortalezas, al dios de Roma, al dragón de Dios y de Cristo, y a Jezabel de iglesia. Eso es lo que pasó ahí. A la región pagana y imperio romano la disfrazaron de iglesia. Y el mensaje de Jesús es claro, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Entonces, ahora, primero la iglesia está en Éfeso, la misma iglesia está en Esmirna, y ahora está en Pérgamo. ¿Y qué pasa en Pérgamo? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora, esto es muy claro. Esa iglesia estaría morando donde está el trono de Satanás. ¿Y dónde estaba el trono de Satanás? En Roma. ¿Por qué? Porque en Roma estaba la sede del emperador romano y la sede del sumo pontífice romano. Estaba la cabeza de Jezabel y la cabeza del imperio. Y las dos funciones las tenía Constantino. Porque Constantino era tanto el emperador romano, y en la batalla contra Magencio había vencido, había unificado el imperio, y era el sumo pontífice romano. Las dos cosas, era la cabeza de Jezabel. Y entonces, ¿qué dice Jesús al ángel de Pérgamo? Le está diciendo algo que el ángel de Pérgamo no se imaginaba. ¿Por qué? Porque Constantino levantó una iglesia en el palacio imperial de Letrán. Como los cristianos no tenían iglesia, él los sedujo para establecer una iglesia y les dijo: reúnanse en mi casa. ¿Y cuál era la casa de Constantino? La casa del emperador romano y el sumo pontífice romano, donde tenía el trono sumo pontífice romano y donde se comunicaba con Satanás. Entonces, exactamente en ese lugar, que después llegó a ser la morada oficial de los papas, Constantino y los apóstatas establecieron una iglesia, en el lugar donde Dios le había prohibido a su pueblo reunirse, porque nunca tenían que adorarlo en lugar que los paganos habían adorado a sus dioses. Pero en este caso, no solo estaba el sumo pontífice romano, estaba Satanás ahí. Entonces Jesús le dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, el trono que Constantino daría al Papa, y el Papa pondría la basílica de Letrán. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ahora, aunque esa iglesia, y muchos fueron a reunirse ahí, se reunían en ese lugar, en esa iglesia había 2 tipos de personas: los que habían sido fieles durante la persecución y los que habían apostatado. Y los que habían sido fieles habían salvado las vidas ocultándose, especialmente en las catacumbas. Y Jesús le dice a los que fueron fieles: pero retienes mi nombre
y no has negado mi fe. O sea, no te salvaste negando tu fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y Antipas es un símbolo de mi testigo antipagano, que no se hizo pagano. Fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿En qué periodo? En los 10 años anteriores, desde el 303 al 313. Entonces acá están los hijos de Dios que eran fieles, pero están en la iglesia de Roma. Pero les dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Por qué? Porque los apóstatas que fueron seducidos por Constantino empezaron a hacer la misma obra que Balaam, que enseñaba a Balac, y Balac era el rey enemigo, en este caso el rey enemigo es Constantino, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Porque ¿qué quería hacer Constantino? Unir el paganismo y el cristianismo y hacer que los cristianos adoren a una imagen común con los otros paganos, la imagen que Satanás le había mostrado, la imagen del sol con una cruz en el medio, y que la llamen Cristo. Ahora, ¿qué hicieron los apóstatas? Como Constantino los sedujo con promesas de poder y les donó el palacio imperial de Letrán, para que fuera su iglesia y después la residencia de los papas, y empezó a construir una basílica, una iglesia al lado, hechos con las ansias de poder, como Dios le mostró a Juan, se unieron a Constantino. Y les empezaron a enseñar a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué empezaron a hacer? Preparar el alimento que Constantino le tenía que dar al pueblo de Dios, y lo empezaron a preparar con cosas sacrificadas a los ídolos. Y nosotros tenemos que identificar cuáles son esas cosas sacrificadas a los ídolos, porque las usaron. ¿Qué cosas sacrificadas a los ídolos los usaron? Para preparar el alimento que llevaría al pueblo de Dios a cometer fornicación y adorar a los ídolos y a los demonios. Eso es lo que tenemos que identificar. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a las que yo aborrezco. Por tanto, Jesús le dice: arrepiéntete. ¿A quién? A los que son fieles, no a los apóstatas. Pues si no, vendré por pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, no voy a dejar que esto siga. No voy a dejar que la apostasía se levante. O sea, y le dice a los cristianos que están en esa nueva iglesia Roma, que está en la casa de Constantino: o hablan, o yo voy a ir a hablar. Y como los cristianos, por miedo a Constantino, no hablaron, los de Roma, lo que pasó en esa época es que Dios incitó a los cristianos del norte de África a hablar. Y ellos le mandaron una carta a Constantino, diciéndole lo que estaba pasando. Y que con los que él estaba dialogando, que habían adorado a los ídolos, no eran verdaderamente cristianos, porque no eran dignos. Y le mandaron una carta diciéndole cuáles eran las condiciones que decía la Biblia que tenía que cumplir un diácono y un anciano, un obispo, de las cartas de Pablo a Timoteo y las otras cartas. Y se la mandaron a Constantino. Y en ese tiempo, Constantino, cuando se reunió la iglesia en su casa, había nombrado a un obispo que se llamaba Melquiades. Y cuando recibió esta carta de los cristianos, los reunió a los que estaban con él en lo que se llama el primer concilio de Arles, porque el primer concilio que se llevó a cabo fue en Letrán, en la casa de Constantino, donde constituyeron esta iglesia y nombraron a Melquiades como anciano u obispo de la nueva iglesia de Roma. Y después, en Arles, Constantino los reunió y quiso entender si era verdad o no. Y cuando se enteró que era verdad eso, ¿qué hizo? Era un político y no tenía ningún escrúpulo. Hizo que Melquiades muriera de muerte natural, como dice Roma, en el concilio. Y en ese concilio nombraron a otro obispo, que era familiar de Constantino y que no había apostatado. ¿Y cómo se llamaba? Silvestre I. Y este Silvestre I llegaría a ser el Papa. Ahora, ¿quién estaba manejando esta iglesia? Constantino estaba en su casa y él la llevaba de un lado a otro. ¿Y qué hizo Silvestre? Fue un títere de él. Ahora, pero Silvestre hizo todo lo que Constantino le decía. Y vamos a ver lo que hizo Constantino. Pero las palabras de Jesús se cumplieron exactamente. Entonces, ¿qué pasó en este periodo de Pérgamo? Uno puede decir, bueno, claramente en el 313, primer concilio de Letrán, se estableció en la casa de Constantino
la iglesia, la nueva iglesia de Roma, y se eligió Melquiades. En el 314, enero del 314, murió Melquiades de muerte natural cuando los cristianos del norte de África, y especialmente el obispo de Cartago, Donato, le mandó esa carta a Constantino. Y a partir de eso, los apóstatas le juraron la muerte a los que ellos llamaban los donatistas, que eran cristianos fieles del norte de África. Y finalmente, San Agustín los terminó de asesinar. Pero volvamos un poquito acá. Entonces, después de eso, los apóstatas, como Dios les mostró en el Juan, aconsejaron a Constantino establecer el domingo como día de descanso dominical obligatorio y lo ayudaron a crear la doctrina de Jezabel. Entonces, en el 321, Constantino decretó el descanso dominical obligatorio y Silvestre I trasladó el sábado al domingo. Y en ese momento ya empezaron a cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué? Porque estos apóstatas que en el año 314 rechazaron la amonestación de Dios, que Dios le envió por medio de su palabra, porque peleó contra ellos con la espada de su boca, y rechazar la amonestación de Dios y ponerse rebeldía abiertamente contra Dios, porque lo que hicieron en Arles fue terrible. Cuando uno ve lo que decretaron en Arles fue terrible. No lo vamos a ver, pero ahí Dios los dejó, se hicieron habitación de demonios, y siendo guiados por los demonios, en el 321 guiaron a Constantino a establecer el domingo como día de descanso dominical obligatorio en todo el Imperio Romano, y ellos empezaron a adorar el domingo, empezaron a cambiar los tiempos y la ley. Y estos apóstatas, ahora, con la ambición de poder que tenían, guiaron a Constantino a llamar a un concilio. Y en el 325 Constantino convocó al concilio ecuménico de Nicea. Y en ese concilio terminó de hacer la obra de Balaam. Con cosas sacrificadas a los ídolos, terminaron de definir a lo que la Biblia llama la imagen del Dios de la fortaleza, la imagen de Satanás a la que adorarían. Y en Daniel 11 se lo llama la abominación desoladora, el ídolo del desolador, el ídolo en cuya defensa el desolador asesinó al pueblo de Dios. Y Jesús, justamente en Mateo 24, dice que ese ídolo es el que va a aparecer antes de su venida. Pero vamos un poquito adelante. Entonces ahí terminó Pérgamo. Y después viene el periodo de Tiatira. Entonces, a partir de cuando termina el periodo de Pérgamo, Constantino le da su trono, su poder y su autoridad como sumo pontífice romano al obispo de Roma. Y el obispo de Roma se transforma en papa, porque ahora no solamente es obispo de Roma, sino también es sumo pontífice romano. Es cabeza de Jezabel, porque el título de Pontifex Maximum significaba que era el pontífice máximo dentro de la región pagana del Imperio Romano. Entonces ahora el obispo de Roma también es cabeza de la región pagana de Roma, que se une a los apóstatas, a la iglesia que Constantino, la nueva iglesia universal de Roma, que Constantino estableció en su casa, y la mujer Jezabel se disfraza de iglesia y empieza a darle a comer al pueblo de Dios del vino floroso de fornicación, empieza a enseñarle su doctrina, la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás. Empieza el periodo de Tiatira. Y este periodo de Tiatira es el periodo en el cual la nueva iglesia universal o católica Imperio Romano persigue a la iglesia del desierto hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad son echados por tierra. En el 380, los apóstatas que habían llegado a conocer las profundidades de Satanás, ahora buscan asesinar a sus hermanos y se acaba la paz religiosa en el imperio, porque la bestia romana ahora tiene un nuevo dios oficial, el dios de Jezabel, y en el edicto de Tesalónica, que es el tipo de la ley dominical activa que se aprueba en Estados Unidos, se manda a adorar al nuevo dios oficial de Roma, y al que no lo adora, el imperio romano lo empieza a asesinar. Entonces empieza de nuevo la persecución, y como Dios le mostró a Elena de White, eleva nuevamente la bandera negra de los paganos con las imágenes del sol, la luna y las estrellas para perseguir a los verdaderos cristianos. Y después, cuando cae la parte occidental del Imperio Romano en 538, el Papa se convierte en el corno pequeño y empieza a tomar el poder político de Roma. Desde el año 325 es el hombre de pecado, porque ahí Constantino le dio su trono, su poder y su autoridad como cabeza de Jezabel.
Y él pone ese trono en la Basílica Letrán y se sienta al templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y a partir de 538 es cuerno pequeño, pero sería por un periodo determinado de 1260 años, hasta 1798. Entonces, como vemos, estos dos periodos son distintos. La iglesia primitiva es sostenida por 1260 años, pero ese periodo empezó en el 31, y en el 538 empieza el periodo de dominio del cuerno pequeño que llega a 1798. Son dos periodos de 1260 años, pero son distintos y no tienen nada que ver. Y eso es lo que pasó en Tiatira. ¿Y cuándo termina el periodo de Tiatira? Cuando el cuerno pequeño logra exterminar a la iglesia del desierto, logra asesinar a todo el remanente de la iglesia primitiva, y el lugar santuario de Dios y la verdad son echados por tierra. Y por supuesto en ese momento da muerte a los dos testigos. Eso es lo que pasó en la historia. Ahora vamos a ver esos hechos que pusimos acá, pero tenemos que verlos. ¿Son hechos o no son hechos? Porque cuando uno ve hechos, está hablando de hechos y no los puede negar. Tiene que entenderlos, pero no puede negarlos. ¿Y cuál es el mensaje de Jesús al pueblo ahora que está en medio de Tiatira? Mientras Jezabel le da a comer al pueblo de Dios la comida que preparó Balaam y asesina al remanente de la iglesia primitiva, porque Tiatira es el periodo en que Jezabel asesina a los profetas de Jehová y pone delante del pueblo de Dios a los profetas de Baal, porque lo hace adorar a Baal. Y este es el mensaje de Jesús. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, porque esa iglesia se esforzó y actuó como hacía la profecía. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, o sea, Jezabel, ¿quién es? Profetiza de Baal, sacerdotisa de Baal, es la región pagana y imperio romano que ahora se llama Iglesia Cristiana, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué? Porque les enseña su doctrina, y esa doctrina es la que hace que los hombres adoren a ídolos. Y a sus hijos dice heriré de muerte, porque al que tiene esa doctrina no puede vivir. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es terrible. ¿Por qué? Porque se nota que los que tienen esa doctrina conocen las profundidades de Satanás, porque empiezan a perseguir y asesinar a sus hermanos y se embriagan de la sangre de los mártires de Jesús. Pero primero tienen que llegar a ser como Satanás, tienen que reflejar el carácter de Satanás. ¿Y cómo se llega a eso? Haciendo situación de demonio. Es el carácter de Dios. Los hombres reflejan el carácter de Satanás. Y vamos a ver qué pasó en la historia. Vamos a ver cómo fue esto. Entonces, lo que habíamos visto, por último, es el edicto de Milán. Y aquí, en el 321, Constantino decreta justamente el día de descanso dominical obligatorio. No fue hasta el 7 de marzo del año 321 cuando Constantino I el Grande decretó que el Día del Sol, actual domingo, sería observado como el día de reposo civil obligatorio. Y, aunque tradicionalmente se ha querido ver en esta ley una muestra del cristianismo del emperador, la ley no beneficia específicamente a la Iglesia, dado que el Día del Sol era referido al dios Sol invicto, una deidad pagana que había cobrado especial importancia en el culto imperial. Ahora, ¿cuál es el decreto de Constantino? En el venerable Día del Sol. O sea, ¿quién adoraba a Constantino? Era sumo pontífice del Sol. ¿Quién se le había aparecido? El Sol invicto. ¿Y a quién llamaba a Cristo? A Mitra, al dios Sol invicto. En el venerable Día del Sol, que los magistrados y la gente residente de las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación de viñas o de semillas, no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. ¿De quién está hablando? ¿Qué Dios es el que ordena sembrar el domingo? ¿Qué Dios es el que establece que el domingo propicio para sembrar es el domingo? ¿Y qué van a decir cuando se siembra el domingo?
el sol invicto, es Satanás. Dios no estableció ninguna de estas leyes. Por eso quería que lo adoren el domingo. Dado el 7º día de marzo, y esta es la fecha que lo dio en el año 321. Ahora, ¿qué pasó simultáneamente? Los apóstatas que le aconsejaron hacer esto, trasladaron el sábado al domingo. A ver si tengo las citas de Elena, creo que las tenía por acá. A ver si están... creo por acá. Bueno, aquí tenemos lo que Dios le mostró a Elena White que pasó en ese tiempo de forma simbólica, la visión del gran conflicto. Ella dice, esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. Esta compañía, justamente que es la región pagana imperio, que adoraba a Zeus y Apolo, etc., parecía feroz y airada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Entonces fíjense que acá hay dos banderas, una bandera negra y una bandera de un blanco puro. En una hay figuras de los dioses romanos y en la otra solo una inscripción, pureza y santidad a Jehová, porque los miembros de la iglesia primitiva adoraban al Dios de Israel, a Jehová. Y esa es la bandera que Dios le dijo a Elena White que tenemos que elevar nosotros. No la bandera negra de los paganos con las figuras del sol, la luna y las estrellas, sino la blanca. Porque al mostrarle eso, Dios le dijo, este es el estandarte de ustedes, del pueblo que va a recuperar el conocimiento de la verdad de la iglesia primitiva y va a tener la fe de la iglesia primitiva, la fe que una vez fue dada a los santos. Sus rostros se distinguían por su gran firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Dios le mostró la matanza de los 10 años que fueron del 3 al 313. Vi a la compañía de idólatras consultarse. Al no lograr que los cristianos cediesen, convinieron en otro plan. Los vi arrear su bandera. O sea, dejaron de perseguir, decretaron libertad religiosa y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuestas, que es lo que hizo Constantino. ¿Y qué vio finalmente? Entonces vi a muchos que arriaban la bandera y se unían con los paganos. ¿Qué hacían? Arriaban la bandera. Negaban el nombre, como Jesús dijo, negaban su nombre. Negaban el nombre de su Dios, de Jehová, y se unían con los paganos. Pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. Ahora, no se unían en punto neutral, se ponían debajo de la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. ¿Qué pasó? Estos apóstatas se hicieron paganos, elevaron la bandera negra y empezaron a perseguir a los que llevaban la blanca. Eso es lo que logró Constantino. Que cristianos que antes eran cristianos, ahora se unieran con los paganos bajo la bandera negra y empezaron a perseguir a los que llevaban la blanca. Ahora, y esto es muy importante, porque cuando veamos el edicto de Tesalónica, vamos a ver cuál es la bandera negra de los paganos. ¿Por qué? Porque la disfrazaron de cristiana. Pero lo que elevaron en el edicto de Tesalónica es la bandera negra de los paganos. Y dice Elena, muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse alrededor de ella. Ahora, y Dios le mostró claramente a Elena, y está en Conflicto de los Siglos, cuándo fue el tiempo de la corrupción de la iglesia primitiva, cuando los apóstatas hicieron la obra de Balaam. Dice ella, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, y ahora vamos a ver cuáles son esos ritos, perdió el espíritu del poder de Dios. O por supuesto no era el Dios el que lo estaba guiando, porque se hicieron habitación de demonios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente, ¿para qué? Para extirpar la herejía, porque quisieron asesinar a sus hermanos. Y ahora vamos a ver cuál era la herejía. Y ella dice, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. ¿Qué va a pasar? En Estados Unidos se va a repetir lo que pasó en Roma. Por eso la bestia que surge de Estados Unidos va a ser una imagen de la bestia romana.
porque va a seguir exactamente el mismo camino que siguieron los apóstatas de la Iglesia de Roma. Entonces, vamos a repasar un poco la historia. El periodo de Esmirna finalizó con los 10 años de persecución, y en ellos se manifestó la apostasía de los que salvaron sus vidas negando el nombre de Dios y adorando a los dioses de la región pagana de Roma, a los dioses de Jezabel. Y al final de ese periodo, Satanás le dio una visión a Constantino, su sumo pontífice, y él vio la imagen de su dios, el dios Sol, con la imagen de una cruz, que también es un símbolo del Sol. Y luego le habló en un sueño, explicándole que con ese símbolo vencería a sus enemigos, a los enemigos de su dios, a los enemigos del dragón, al ejército del cielo, como dice la profecía. Entonces, el periodo de Pérgamo comenzó en el 313, cuando Satanás sedujo a los apóstatas y estableció la nueva iglesia de Roma en el lugar donde moraba y tenía su trono Satanás, y que era habitación de demonios. Y en el año 321, los obispos apóstatas aconsejaron a Constantino establecer el domingo, porque eso es lo que Dios le mostró en el Juan. ¿Por qué Constantino estableció entre los paganos un día de descanso civil obligatorio? Que no existía, por consejo de los apóstatas. Entonces, el día de Baal, el día del Señor de Roma, fue establecido como día de descanso universal y obligatorio en el Imperio Romano, mediante el edicto, que es el tipo de la ley dominical pasiva, y en la nueva iglesia de Roma, Silvestre I cambió el día de reposo del sábado al domingo. ¿Cuándo? En el 321. Entonces, fíjese lo que dice en el conflicto de los siglos, página 56. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, por los apóstatas, pues era la política del emperador conciliar los intereses del paganismo y el cristianismo que se daban en pugna. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así. ¿Quiénes fueron? Los obispos apóstatas de la iglesia, los que estaban aconsejando a Constantino, los que estaban haciendo la obra de Balaam, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo, y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Y esto es lo que acabamos de ver, o sea, lo que hizo Constantino en el venerable día del sol. En el 525, en el Concilio de Nicea, se define el credo de Nicea, donde se disfraza la bandera negra de los paganos de cristiana y se define la doctrina de Jezabel. Y justamente cuando el Dios definió en esa doctrina, la doctrina de Jezabel, habitó en ellos, los llevó a conocer las profundidades, sus profundidades. Entonces Satanás los guió a buscar extirpar la herejía de sus hermanos que no reconocían su nueva autoridad, no tenían su doctrina y no adoraban a su nuevo Dios, el Dios de la bandera negra de los paganos. Y en el año 380, mediante el edicto de Tesalónica, que es el tipo de la ley dominical activa, Jezabel, ahora disfrazada de Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, se unió al Estado y la bestia romana reanudó la persecución de la verdadera Iglesia de Cristo, persiguiendo, asesinando a los herejes, porque seguían elevando la bandera de la Iglesia primitiva y no se postraban ante quién. Y esto a muchos adventistas les sorprende, ante el Dios la Trinidad, el nuevo Dios universal o católico del Imperio Romano. Entonces acá está el edicto, pero lo vamos a ver aquí directamente en Wikipedia, el edicto de Tesalónica. Y después vamos a ver qué es lo que definieron en Nicea, porque eso es lo que tenemos que entender nosotros. ¿Qué pasó en el edicto de Tesalónica? Se acabó la libertad religiosa. Y la bestia romana ahora empezó a perseguir y asesinar a los cristianos, a lo que Constantino había seducido con el edicto de Milán. ¿Y qué dice la bestia romana acá? Dice, queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión. Entonces, ¿qué es? Una ley que implica profesar una religión. El edicto que establece el domingo como día de descanso dominical obligatorio, que es el tipo de la ley dominical pasiva, obliga a descansar el domingo, pero no obliga a adorar a nadie. Simplemente es una ley donde prohíbe trabajar y todos tienen que descansar. Esa es la ley dominical pasiva. Pero a los cristianos no les generó ningún problema, simplemente no trabajaban el domingo.
pero no adoraban en domingo ni al Dios del domingo. Y como Dios le mostró a Juan, esa ley dominical pasiva a nosotros tampoco nos va a generar un problema. El problema es el segundo, la ley que obliga a adorar a la imagen, a las imágenes del sol, la luna y las estrellas que estaban en la bandera negra de los paganos, que obliga a adorar al nuevo Dios oficial de Roma. Porque ahí sí, los cristianos, de nuevo, estaban en la obligación de adorar al Dios de la bandera negra de los paganos, que ahora está disfrazado de cristiano, o morir. Y los fieles prefirieron morir antes que negar a su Dios y apostatar de Jehová. Entonces, ¿qué dice? Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión. O sea, profesar la religión es adorar a un Dios. Porque si yo adoro a Baal, mi Dios es Baal, mi religión es la adoración de Baal. Y si adoro a cualquier Dios, esa es mi religión. Porque la religión es ligar a un hombre con un Dios. Entonces el Imperio Romano impone una religión que dice que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como él la predicó. Y es mentira. Y que es evidente que profesan el pontífice de Dámaso. ¿Por qué? Ahora, el obispo de Roma es sumo pontífice romano, por eso se llama pontífice, y es Dámaso, el Papa Dámaso, el que manda crear después la Biblia católica. Y el obispo de Alejandría también profesa esta religión, dice Pedro, hombre de santidad apostólica. Y ahora definen la religión. Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en. Ahora, fíjense, acá hay un credo. ¿Y quién pone? El credo de Nicea. Entonces, el Imperio Romano cree en qué? En la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Creemos en la Trinidad. El Imperio Romano cree en la Trinidad y ordena justamente que todos adoren al Dios de la Trinidad. Ordenamos que tengan nombre cristianos católicos y le pone una marca, un nombre, el nombre cristiano católico, a quienes sigan esta norma. O sea, por definición, el que adora al Dios de la Trinidad es cristiano católico. Y el que bautiza en nombre del Dios de la Trinidad está bautizando cristianos católicos. Ojo, es así. Entonces uno se sorprende. ¿Qué pasa? No puede ser. Sí, el que bautiza en nombre de la Trinidad está bautizando cristianos católicos. Entonces, ordenamos que tenga el nombre cristianos católicos. La bestia le pone una marca, un nombre, como hacer Estados Unidos, a quienes sigan esta norma. Mientras que a los demás, a los cristianos que elevan la bandera de un blanco puro, los juzgamos dementes y locos. Ahora, ¿qué pasa si alguien es demente y loco? Pierde sus derechos civiles, no puede comprar y vender. Y es lo mismo de hacer la bestia sube a la tierra, porque va a ser lo mismo que hizo la bestia romana. Y sobre los que pesará la infamia de la herejía. Entonces son dementes y locos, no pueden comprar y vender. Y además, la bestia romana los declara herejes. ¿Y qué pasa si los declara herejes? Es un delito penal que tiene que ser castigado por la bestia romana. Y dice, sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias. Por eso Roma, al que no adora al Dios de la Trinidad, no lo reconoce como iglesia. Y serán objeto, primero, de la venganza divina y después serán castigados. Entonces, ¿por qué empezaron a asesinar a los verdaderos cristianos, a los miembros de la iglesia primitiva? Porque no adoraban a la Trinidad. Y eso tiene que abrirnos los ojos. ¿Por qué? Porque nuestra creencia fundamental número 2 se llama la Trinidad. ¿Qué pasa? Esto tiene que abrir los ojos del ángel de la Odisea. Ahora, ¿y qué estamos leyendo? Fíjense, lo que estamos leyendo son hechos. La bestia romana asesinó a los cristianos porque no adoraban a la Trinidad. Y eso es un hecho. ¿Y quién adoraba a la Trinidad? Los católicos romanos, los que perseguían, asesinaban a los que, como Dios les mostró en el Juay, elevaban la bandera un blanco puro que decía purice santidad Jehová. ¿Y quién los llevó a conocer sus profundidades? ¿Quiénes conocieron las profundidades de Satanás? Los que adoraban a la Trinidad. ¿Y cuál es la doctrina de Jezabel? La que enseñaba Jezabel. La doctrina de la Trinidad es la doctrina que enseña Jezabel, porque ese es el Dios de Roma. Ahora, esto es un hecho, y por supuesto a un adventista le produce un shock. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y justamente esto es lo que nos abre los ojos. Esto tiene que abrirnos los ojos. ¿Por qué?
porque nosotros estamos adorando a la Trinidad. Incluso tenemos cantos que decimos a la Trinidad, entonemos canción. ¿Lo escucharon alguna vez en la iglesia? Sí. ¿Qué pasa? Ahora, pero los adventistas no llegamos a conocer las profundidades de Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús le dice al ángel de la Odisea que no sabe lo que está pasando, pero que tiene que abrir los ojos. Y esto es lo que nos abre los ojos. Entonces, fíjense, esto nos muestra que los cristianos no adoraban la Trinidad, que la Trinidad es la doctrina de Isabel, y que los que tenían la doctrina de la Trinidad y sabían que era falsa, porque los apóstatas venían a la iglesia primitiva y conocían la verdad, y mientras se predicaba el conocimiento de la verdad, el que adoraba la Trinidad lo hacía conscientemente. Si hacía habitación de demonios, llegaba a conocer las profundidades de Satanás. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros no lo sabemos, no sabíamos. Y si cometimos pecados, y como Dios dice, habría abominaciones en la iglesia, serían pecados de ignorancia, que Dios nos perdonaría. Ahora, pero el problema es lo que implica, justamente, adorar a la Trinidad. ¿Qué implica? Y lo vamos a ver cuando estudiamos un poco profundamente lo que pasa con el ángel de la Odisea. Entonces volvemos aquí, porque ya se nos extendió mucho el tiempo, y vamos a resumir donde estamos nosotros. Ahora estamos en el tiempo de Jezabel. Entonces, ¿qué pasó acá? Entonces llega el tiempo de Teatira, pues ya en el 325 fue definida la doctrina de la Trinidad con cosas sacrificadas a los ídolos, como vamos a ver, y los apóstatas llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Por eso en el 380 empieza a asesinar a sus hermanos, empieza a embriagarse a la sangre de los mártires de Jesús. ¿Qué pasa en el año 381? En el 381 los católicos se dividen en dos. ¿Por qué? Porque en el 325 también estaban divididos, pero Constantino los unió. Entonces, cuando estudiemos el credo niceno, vamos a ver que ese credo une a católicos arrianos y católicos trinitarios en un mismo credo. Pero los dos eran católicos, porque los dos eran ayudantes constantinos. Los dos estaban trabajando para crear la religión universal del Imperio Romano, y los dos usaron las mismas cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, el que me dio es Constantino para que estuvieran unidos, y él empezó a repartir iglesias entre arrianos y trinitarios. Entonces, para que no hubiera peleas, por ejemplo, en Roma, en Alejandría estableció obispos trinitarios. Y en Constantinopla, donde él mudó la capital del Imperio Romano, estableció un obispo arriano. Entonces había obispos arrianos en las iglesias católicas por todo el Imperio Romano. ¿Qué pasó en el 381? Una pelea interna, Constantino había muerto, se pelearon y triunfaron en el concilio de Constantinopla, triunfaron los trinitarios y excomulgaron a los arrianos, a los católicos arrianos. Y en el 382, el Papa Dámaso le da la orden a Jerónimo Estridón, que era su secretario, que es el que había escrito el Edicto de Tesalónica, mandado asesinar a los cristianos verdaderos, crear la Biblia católica, para que refleje las doctrinas de Roma. Y ahí, justamente, aparecen dos Biblias. Hay dos iglesias y dos Biblias. La Iglesia Católica, la Biblia Católica, y la Iglesia del Desierto, y la verdadera Biblia sin corrupción. Y en el 538, después de que cae la parte occidental del Imperio Romano en manos de las tribus bárbaras, el corno pequeño logra tomar el poder político, y ese poder político lo va a mantener hasta 1798. Y en ese periodo, él va a lograr asesinar al pueblo de Dios. Como Dios lo vimos, estableciendo la Inquisición en el año, al final del siglo XIII. Y con la Inquisición, y con las hordas que crea él, con la gente ávida de quedarse con las propiedades de los verdaderos cristianos y asesinarlos, y además obtener el perdón de los pecados eternamente y tener licencia para pecar, logra echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, y logra destruir los últimos ejemplares de la Biblia verdadera. ¿Y qué pasa ahí? Algo triste, o sea, queda una sola iglesia, ya no está más la iglesia del desierto, y la única iglesia es Jezabel, y el pueblo de Dios queda cautivo en Babilonia. Y en Babilonia, como Jezabel le enseña la mentira, y ese pueblo lo único que conoce es la mentira, no puede nacer de Dios, no puede tener vida, está muerto. Por eso Jesús le dice al ángel que está en Sardis, que cree que tiene vida, cree que tiene a Cristo, y se llama cristiano, pero está muerto, porque no puede nacer del Dios al que está adorando.
Lo único que puede hacer ese Dios es avisar la habitación de demonios. Si no lo hace habitación de demonios, el pueblo de Dios, que está en Babilonia, porque Dios lo protege hasta que tenga oportunidad de elegir, y si quiere, va a poder entrar por la puerta ancha. Pero Dios lo llama a entrar por la puerta estrecha. Pero mientras una persona es ignorante y está engañada, Dios no permite que Satanás la haga habitación de demonios. Por eso su pueblo, que estaba en Sardis, o el pueblo que ahora tiene la Iglesia Católica, Dios lo está protegiendo. Entonces, ¿qué le dice Jesús al ángel de la iglesia de Sardis? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Por cómo se llama? Cristiano. ¿Tiene vida? No, está muerto. ¿Por qué? ¿Pueden hacer del Dios de Babilonia? ¿Pueden los espíritus de demonios que habitan en Babilonia, los que Roma llama el Espíritu Santo, darles vida? No. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, porque son fieles. No conocen la verdad, no tienen vida, pero son dignas. Son fieles a lo poco que conocen, porque Dios mira el corazón. El que venciere, Jesús dice, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre en libro de vida. ¿Por qué? Porque el nombre de un católico todavía está en el libro de vida, porque nuestro nombre está en el libro de vida desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre en el libro de vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿cuándo acabó este periodo de muerte? Cuando Lutero encontró la Biblia católica encadenada en un sótano y empezó a estudiarla. Y ahí tomó a los cadáveres de los testigos y salió de Roma. Y ahí empezó el periodo de la Iglesia de Reforma, el periodo de Filadelfia, que vamos a ver justamente, vamos a tratar de terminar de ver mañana, porque ya se nos hizo tarde. Pero fíjense que todo lo que vimos ahora, que seguro le generó inquietud y mucha inquietud, porque ver lo que pasó en el edicto de Tesalónica, ver lo que pasó en el periodo de la apostasía, es algo que al verlo por primera vez produce un shock, porque lo que elevaron los católicos para perseguir y asesinar al pueblo de Dios es al Dios de la Trinidad, la bandera negra de los paganos, que son los dioses de Roma disfrazados de cristianos, como vamos a ver. Pero los verdaderos cristianos no adoraban a la Trinidad y fueron asesinados y fueron fieles a Dios y fueron perseguidos y asesinados por no adorar a la Trinidad, que en Daniel 11 se lo identifica como la abominación desoladora, la abominación del desolador, el ídolo del obispo de Roma, el desolador, en cuya defensa asesinó al pueblo de Dios. Y también se lo identifica como el dios de las fortalezas, el dios de las bestias, el dragón, porque esa imagen, a través de, como Dios le mostró a Joai, a través de esas imágenes, el que adora esas imágenes está adorando al dragón, aunque no lo sepa, no está adorando al Dios verdadero. Y si le ora a esas imágenes, que son imágenes del sol, vamos a ver, el que tiene que responder, ¿quién es? No Jehová. Tiene que responder el Dios al que le oramos, como en el tiempo de Elías, los profetas de Baal le oraban a Baal, decían, Baal, Baal, respóndenos. ¿Qué significa eso, Baal? En castellano es, Señor, Señor, respóndenos. Y el que tiene que responder, ¿quién es? El Dios al que le oramos. Por eso, fíjense que es muy importante esto, porque este es el centro del mensaje del tercer ángel, ¿no? Y entender qué pasó en Nicea y por qué el Dios de la Trinidad es la bandera negra de los paganos, es esencial para nuestra salvación y para que podamos conocer la verdad. Pero entender esto simplemente nos muestra que ahí hay un problema, pero no conocemos la verdad. La única forma de conocer la verdad es arreglar nuestras lámparas. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer para ver el camino que tiene que iluminar el clamor de medianoche, el camino que nos va a llevar a la ciudad de Dios, para ser hechos parte del templo de Dios y la ciudad de Dios. Bueno, aquí vamos a parar y mañana vamos a seguir estudiando esto y vamos a profundizar justamente en qué pasó ahí, porque hay algunas cosas que son muy llamativas, muy importantes. Y no quiero abusar del tiempo de ustedes, porque seguro si les digo si pueden, algunos van a decir que sí, otros van a decir que no,
Así que vamos a parar ahora y mañana vamos a continuar. Entonces vamos a parar la grabación.